Brianda de Lubitsch, única heredera del señor más importante del condado de Orrun, ve cómo el mundo se desmorona tras la muerte de su progenitor. En una tierra convulsionada por las guerras, en la que ella y otras 23 mujeres serán acusadas de brujería, solo podrá aferrarse a un hombre, aquel a quien juró amar más allá de la muerte. El desenlace de esta historia de amor llegará siglos después, cuando una joven ingeniera comienza a recuperar fragmentos de un mundo pretérito y a sentir un amor irracional hacia un extranjero llegado a un recóndito lugar de las montañas para reconstruir la mansión familiar heredada de sus ancestros. Tras el éxito de Palmeras en la nieve, Luz Galvás regresa, y nunca mejor dicho, con Regreso a tu piel. Buenas tardes, Luz, y bienvenida a Periodista Digital. Buenas tardes, Lorenzo, encantada de estar aquí. Muchas gracias. ¿Qué tal llevas la gira de la novela, la promoción? Llevamos una semana. Hoy hace una semana que salió a la venta y es normal, pasó también con Palmeras en la nieve. Hay 2-3 semanas muy intensas, es, digamos, la euforia inicial, y luego ya se empieza a dosificar un poco así semanalmente. Pero vamos, bien, ilusionada, y eso está bien. Y la recepción que está teniendo la novela, lo que te llega, es positiva, ¿no? Sí, está siendo positiva. Están surgiendo las primeras críticas y comentarios. Los lectores están siendo muy buenos y bueno, en 3 días ya se procedió a la reedición. Por lo tanto, esa es una muy buena noticia. Muy bien. La anterior novela, Palmeras en la nieve, está siendo llevada al cine, ¿no? Sí, está en fase de producción. La productora está haciendo los castings, el guión está terminado y se comenzará a rodar en verano entre Costa Rica y Canarias por parte de, el director es Fernando González Molina y el guionista es Sergio García Sánchez. Filmarán hasta enero. En enero no está en nieve. Por eso terminan con la parte un poquito. La acción está centrada más en África, lógicamente, que en el Pirineo. Entonces, terminan en enero y luego ya edición. Yo creo que hasta finales de 2015 no la veremos. Esto se hace largo. Está protagonizada por Mario Casas, ¿no? Así es, sí, así es. La protagonista de esta novela, el origen de Brianda, el origen de la historia en la que se va a embarcar esta protagonista, viene por una crisis. Sí. La verdad es que necesitaba un contexto en el pasado que me resultase tan fuerte en el sentido de cambios, en el sentido, como bien has dicho al principio, de mundos que se desmoronan, cuando lo que tomamos por cierto deja de serlo. Nuestros sentimientos se disparan, ¿no? Normalmente lo que sentimos es muchísima inseguridad. Entonces, en el presente lo tenía claro que le pasaba a la protagonista Brianda, y en el pasado tuve que irme hasta finales del siglo XVI para encontrar un contexto que me resultase potente, en el sentido de que era un contexto que no terminaba, tenía que resurgir y regresar al presente, unir esos 4 siglos de diferencia. La novela, por lo tanto, se desarrolla en 2 planos temporales, la actualidad y el año siglo XVI, 1587, las cazas de brujas en Aragón. Sí, así es. Hace unos años, por casualidad, el párroco de un pequeño pueblo en el Alto Aragón, entre los muros, entre las piedras de los muros del campanario, descubrió un fajo de papeles, cientos de papeles antiguos. Curiosamente, al ser estudiados y analizados, en 2 de esos folios, solo en 2, aparecían listadas 24 ejecuciones por brujería. No se han conservado ni procesos ni nada. A mí, desde luego, cuando ya salió aquello, estamos hablando de 1980 aproximadamente, me llamó mucho la atención y quería saber cuál había sido el contexto sociopolítico que había llevado a que se considerase normal, justo y necesario que se ejecutasen a esas mujeres, por parte no de la Inquisición, que es lo primero que me sorprendió a mí, sino de los propios concejos municipales, por los municipios. Este fue el germen de la novela Regreso a tu piel, aunque el tema de la brujería es, digamos, el final, no es lo más importante de la novela. Y son paisajes. El pueblo que aparece aquí se llama Tiles, sí, que supongo que tiene bastante que ver con Benasque, que es el pueblo en el que vives y del que eres alcaldesa, y con los 2 pueblos de tu infancia en donde dices que has pasado los mejores años de tu vida, o los recuerdos más agradables están vinculados a estos 2 sitios, Cerler y Serrate, ¿no?
En Palmeras en la nieve el viaje era desde el Pirineo, desde el Valle de Benasque, porque el origen de los hechos estaba allí, hasta África, pero el foco de la novela es en África. Me quedé con ganas de más Pirineo. Y aquí Entonces aquí el foco está en el Pirineo, en una tierra fronteriza, porque está pegadita a Francia, y como hice con Palmeras también le he dado esta vez un nombre ficticio, esta vez es Tiles, una palabra que me gustaba mucho. Me dan muchos quebraderos de cabeza los nombres, les dedico muchos pensamientos porque para mí tienen que ser nombres de novela, no puedo llamarlos como son porque entonces me parece más documental que novela, ¿no? Y en realidad está más centrado en la zona del Turbón, hay una montaña allá arriba conocida, bueno, en los mundos de brujería es una montaña mítica. Es el famoso, el pico Turbón, la montaña del Turbón. Entonces me he centrado más esta vez en la zona de Serrate, que es alta montaña, pero no tan alta como las que encontramos en Benasque. Has dicho historia de brujería. ¿Existen las brujas? Existen actualmente, claro, existen las brujas, pero las brujas no entendidas como esa construcción un poco extraña de escobas y narices ganchudas, sino que existe la brujería como una religión pagana. De hecho, está reconocida. O sea, hay un personaje de la novela, la primera chica que conoce Nelly, la primera chica que conoce Brianda al llegar a ese pueblo, a Tiles, que dice que es una bruja Wicca. Sí, bueno, simplemente que pertenece a una religión que se llama así. Todo esto, toda esta trama relacionada con la brujería, con las brujas, esa habitación casi secreta que tiene Nelly en su casa, etcétera. Todo esto enlaza mucho también me figuro, con las leyendas y con las historias y un poco con esa España mágica que se da en estas tierras, ¿no? Poco. La verdad es que poco porque he querido evitar que fuese una novela de brujas al uso. Me interesaba más el contexto, insisto, sociopolítico, más que el antropológico. Sí que el tema tiene un punto esotérico, gracias a este personaje Nelly, pero porque ella funciona como la guía, el personaje guía que necesita la protagonista para plantearse, puesto que ella es una ingeniera, una persona lógica, racional, acostumbrada a conocer bien el mecanismo de las cosas, necesita un personaje que le haga ver que, bueno, puede haber algo más allá de lo tangible. Para mí el personaje de Nelly era fundamental, pero desde luego he evitado todos los clichés. Sobre todo clichés, no hay clichés sobre brujería, ni uno ni medio. ¿Y la estructura que hablábamos antes en 2 tiempos, la tenías pensada desde el principio o te la fue dando la historia? No, yo normalmente cuando me siento a escribir, lo hice con Palmeras y lo he hecho también con Regreso a tu piel, tengo toda la historia en la cabeza. O sea, digamos que me cuesta un año llevarla encima, documentación, notas, ir perfilando personajes, y el primer día que me siento, escribo el título o los títulos, puede ser que haya 2 o 3, pero más o menos las sensaciones de por dónde va a ir, y ya empiezo. Capítulo 1. Y pumba. ¿Sabes? O sea, tienes una escaleta, ¿no? Tengo una escaleta, ¿no? Y tengo fichas de personajes y tengo tablas, porque si no se me olvida, los colores de ojos, de pelos, es complicado. Cuando tú te sientas a escribir, sabes absolutamente todo lo que va a pasar en la novela, ¿no? Y a veces no cambias algo. Se cambia, por ejemplo, cosas de tono. Pues mira, te pongo un ejemplo. Hay una escena que sucede en Monzón, porque ahí se celebraron las Cortes de Monzón en 1585 con la presencia del rey Felipe II. Claro, como yo soy nacida en Monzón y lo conozco también, y no es que saliese Monzón porque sí, sino que tenía que salir precisamente por la celebración de las Cortes. Claro, yo tengo tanto amor a Monzón que cuando escribí la llegada de los señores de la montaña a las Cortes de Monzón, bueno, pues sí, ahí escribí un montón de páginas y, como siempre, yo escribo todo lo que tengo en la cabeza y luego ya viene la poda, ¿eh? Bueno, pues la segunda vez que leí esto, lo leí y dije, bueno, pues sí, muy bonito si fuese un folleto turístico, claro, ¿vale? Pero esto es una novela. Entonces, una vez que ya has volcado todo, viene la poda, exacto, tijera y sin piedad. Entonces dices, bueno, esto es una novela y ahora todo esto esta información que tengo, la tengo que reformular en acción. Entonces, esta es la manera de escribir, o por lo menos para mí. ¿Y el narrador omnisciente también lo tenías claro? Sí, en este caso sí. Cuando hay 2 planos temporales, probé
pues esto es fácil, coges un párrafo y lo pasas a primera persona, una página o dos, Claro, sí. pero no, la verdad es que no me funcionaba porque entonces era una primera persona en el presente que recuperaba un pasado, era muy lioso. Yo pienso que en este caso era más mejor para la novela, para mantener el tono que quería, un cierto distanciamiento en plan una tercera persona. Hemos hablado de aspectos técnicos de la novela, hemos comentado algunas cosas del argumento. Vamos a, por situar a las personas que nos estén viendo, vamos a hablar un poco del comienzo de la novela. Uh-huh. Hay un sueño, la protagonista tiene sueños, podemos llamarlos premonitorios. Uh-huh. Tiene una crisis, como hablábamos antes, no está contenta en el trabajo, tiene que hacer una exposición importante y le sale mal, y entonces decide irse a este pueblo, a Tiles, Uh-huh. donde su tía tiene una casa, Uh-huh. sus tíos, los dos, tienen allí una casa, y vive, es una especie de regreso a Ítaca, no un regreso a la tierra, a Uh-huh. las raíces. Uh-huh. Y ahí va conociendo a esta chica, Nelly, etcétera, se entera de ciertas historias, ciertos secretos de su familia, de amores, y ahí se enamora cuyo nombre no diremos, pero que ella sabe bueno, cómo sabes. se llama, Sí. sabe cómo se llama Bueno, antes eso de que él se lo desvelaría diga, mucho, ¿no? Lorenzo, eso ya es desvelar mucho. Ah, bien, o sea que Eso es desvelar. desvelar mucho. Perfecto. Este es el Este es el arranque, más o menos, pues no sé. Pero bueno, resumido sería que es una mujer joven, no llega a los 40 años, cuyo mundo está bastante sólido, es bastante sólido. Tiene su pareja, tiene su trabajo que le gusta, tiene su casa. Y sin saber por qué se empieza a sentir mal. Normalmente pensamos que los factores externos son los únicos que provocan depresiones o crisis de ansiedad, pero puede ser simplemente algo interno, en el sentido que puedes tenerlo todo y no estar bien sintonizado con el mundo, como yo lo veo. Entonces ella, por lo que sea, no está bien sintonizada. Tiene una vida, como dice, casi perfecta. Claro, exacto, ya lo reconoce, por lo tanto le cuesta más comprender qué es lo que me está pasando. Entonces, efectivamente, emprende un viaje. Normalmente en muchas novelas hay muchos viajes precisamente para encontrarte a ti mismo, y ella se encontrará de una manera muy peculiar. Es un viaje físico, un viaje espiritual. Exactamente. Hay unas palabras en latín que ella sueña. Exactamente. Y que luego en el cementerio encuentran una lápida. Exacto. Que vendría a ser la traducción. Esto es desvelar mucho, Lorenzo. ¿Así tú sí, crees? Bueno, yo creo que sí, porque es quitar dar todas las piezas. Está casi al principio. Ya, pero es como... Las palabras latinas aparecen en la primera novela. Claro, en la primera página, sí, pero claro, en la luego, primera página. Donde dices cuando las encuentras, y luego como las piezas del puzzle. Eso es poco, bueno, bien. Sí, Bueno, sí. La toponimia de las casas me ha llamado mucho la atención. Sí. Esto ya lo conocí literariamente a través de La lluvia amarilla, de la novela de Llamazares, que se saca también un poco ese mundo rural. Sí. Casa Nels, casa... Esta forma de denominar las casas y las familias es muy curiosa. Cuéntanosla. Hay precisamente en la novela un personaje, creo que es Brianda, quien dice, parecen personas. Sí. O sea, parece que en vez de hablar de casa estamos hablando de personas. De personas que se reproducen, que envejecen, que lo dice. En muchos entornos, bueno, donde yo vivo evidentemente porque es lo que conozco, pero me consta que en muchos más sitios la identidad de una persona viene dada por la casa, no por el apellido. De hecho, a mí si me preguntas por personas, por ejemplo en Benasque, en Cerler, sé su nombre de pila y la casa, pero tendría que pensar el apellido. Eso es curioso, todavía se conserva. Sí, por eso en la novela tenían que tener su propia personalidad, y de hecho tanto las casas como la naturaleza son un personaje más. Eso van evolucionando, a lo largo de la novela. Esa es una tradición que se mantiene, ¿no? Sí, y todavía se conserva. Yo creo que el que entiende este concepto de casa como el sitio que te proporciona tanto el sustento como la identidad, se entiende también el afán de la Brianda del pasado por conservar un patrimonio que ella ha heredado durante generaciones. Esto se sigue dando, entonces es una especie de obligación moral. Esto también aparecía en la novela Palmeras en la nieve, la obligación de los hijos, tanto de Kilian y de Jacobo, de cuidar de la casa, ¿no? Como tú muy bien has dicho, como si fuese una persona, y esto se vuelve a dar otra vez en Regreso a tu piel, con más intensidad. Podemos hablar también de una novela de amor en el tiempo, ¿no? Sí, es sobre todo una novela de amor. Y el amor trasciende
tiene que trascender, si no, porque el contexto del 16 es un momento de guerra civil, hay una guerra civil entre los partidarios de Felipe II y los partidarios de que todavía resista los últimos coletazos del feudalismo. Y la verdad es que durante décadas esa zona del Alto Aragón bueno, pues estuvo atacada por muchas contiendas, por bandolerismo. Fue una época de alteraciones, y también en el resto de Aragón, en el año 1592, la historia de Aragón está marcada por las famosas alteraciones de Aragón, es decir, una especie de miedo a que la intromisión del rey Felipe II acabase con los fueros de Aragón, es decir, con las libertades propias, con las leyes propias del reino de Aragón. ¿Te gustaría que se hiciese una película, una serie de televisión de esta novela? Lo mismo que de Palmeras en la nieve. Si puedo elegir, me gustaría que se hiciese película. Película, hablábamos antes que eres más de cine que de series, ¿no? Para este tipo de novela, sí, un tanto decimonónica, sí, me gusta más película. Pero en fin, esto ya tendrá que leerlo algún productor, y si le gusta, pues que lo haga. Sí, yo creo que es cinematográfica. Es cinematográfica, sí. Yo creo que sí, diría que sí. Somos de la cultura, bueno, yo soy más mayor que tú, pero somos de cultura cinematográfica. Totalmente. Sí. Eres alcaldesa también de Benasque, que es el pueblo donde vives. ¿Cómo vive en este pequeño pueblo el hecho de que su alcaldesa sea novelista y salga en los medios de comunicación y todo este tipo de...? Pues yo creo que lo llevan con normalidad y con cariño. Es decir, separan la persona Luz, escritora, cuya profesión es escribir, podría ser otra cosa, podría ser profesora, podría tener un negocio, de la persona política que en estos momentos está gestionando la saca común, el dinero común de los vecinos del municipio. En ese sentido me he sentido tratada con afecto, sí. Por parte de todos, incluso los concejales de la oposición. ¿Ah, sí? ¿Te leen tus vecinos? Sí, sí que me leen, madre mía, sí, que sí, ¿no? me leen. Tenemos club de lectura, hacemos presentación, hablamos, sí, me leen. ¿Cuántos habitantes tiene Benasque? 2.200. Lo que pasa es que es un sitio muy turístico, entonces en invierno y en verano pues tenemos picos de hasta 8 o 10.000 personas. Por la nieve y por la montaña. Pues muchísimas gracias, Luz. Mucha suerte con la novela. Y muchas gracias a todos. Gracias a ti, Lorenzo, que tienes un nombre de Huesca, sí. Muy de Huesca, y bueno, un saludo a tus oyentes. Gracias.